¿Han escuchado que las Taekukas están atacando a la madre de Jungkook? Sí, así como lo oyen. Es difícil de creer, pero estas personas no se detienen con los constantes ataques a Jimin y Jungkook. Ahora han decidido llevar su toxicidad a un nivel completamente nuevo, arremetiendo directamente contra las familias de estos artistas. En esta ocasión, la víctima ha sido nada menos que la madre de Jungkook, una figura que siempre ha estado en un segundo plano, fuera del ojo público, y que ahora se ve arrastrada a esta tormenta de odio injustificado. Estas personas han llegado al extremo de acusar a la madre de Jungkook de ser una desubicada, una mala madre, y lo más indignante de todo, han insinuado que la producción del programa le paga para que mencione a Jimin. ¿Pueden imaginar el nivel de malicia que se necesita para lanzar tales acusaciones? Es realmente perturbador ver cómo algo tan inocente como una pregunta puede desencadenar una oleada de odio tan intensa. Pero, ¿a qué se debe toda esta situación tan insólita y descontrolada? ¿Qué es lo que ha llevado a estas personas a hacer afirmaciones tan graves y completamente infundadas? Todo se originó a partir de una simple llamada que la madre de Jungkook le hizo durante el programa de Jikook, donde, con la naturalidad propia de una madre que se preocupa por su hijo, le preguntó si estaba filmando con Jimin. Esa pregunta, que cualquier madre podría hacer sin pensar dos veces, fue suficiente para desatar la ira de estas personas tóxicas, quienes, en un acto de absoluta irracionalidad, comenzaron a atacarla sin piedad. Según ellos, esa pregunta es una prueba de que la madre de Jungkook se ha vendido, que ha traicionado a su propio hijo, todo para complacer a la producción del programa. Es una acusación que, al ser examinada con un mínimo de lógica, resulta completamente absurda. Sin embargo, la falta de lógica no ha sido un impedimento para que estas personas lancen sus ataques con una ferocidad que asusta. Es realmente aterrador cómo el fanatismo extremo puede llevar a algunas personas a comportarse de maneras tan desmedidas y crueles. Ellas afirman amar a Jungkook, pero no parece que entiendan lo que realmente significa el amor o el respeto. Si realmente amaran a Jungkook, ¿cómo podrían atacar a su madre, una persona que claramente es muy importante para él? Esta contradicción es algo que escapa a la comprensión racional. La gravedad de la situación es inmensa, y lo que es aún más alarmante es que este tipo de comportamiento no solo daña a Jungkook y Jimin, sino que extiende su veneno a las familias de ambos. Personas que no tienen ninguna relación con la vida pública de los artistas, pero que ahora están siendo arrastradas a esta espiral de odio y desprecio. El nivel de agresividad e insensibilidad al que han llegado es escalofriante. Este tipo de comportamiento no debería ser tolerado ni en el fandom ni en ningún otro lugar. Es crucial que todos reflexionemos sobre las consecuencias de nuestras palabras y acciones, y comprendamos que, detrás de cada ídolo que admiramos, hay personas reales, con familias reales, que también tienen derecho a ser tratadas con respeto y dignidad. La obsesión nunca debería justificar la falta de humanidad, y es fundamental recordar que en nuestra admiración por alguien no podemos perder de vista los valores básicos de empatía hacia los demás. El fanatismo nunca debería ser excusa para el odio, y es esencial que trabajemos juntos para erradicar este tipo de comportamientos tóxicos del fandom y de la sociedad en general. Me causa un profundo malestar ver cómo están refiriéndose a la madre de Jungkook. Es una situación que va más allá de lo desagradable. Es desgarrador ser testigo de la envidia tan evidente que estas personas están mostrando. Resulta imposible no notar cómo desearían, con todas sus fuerzas, que la madre de Jungkook preguntara por Taeyong con la misma calidez y amor que lo hace por Jimin. Es casi palpable cómo estarían más que felices si la madre de Jungkook alguna vez le dijera «te amo» a Taeyong, de la misma manera en que lo hizo con Jimin. No cabe duda de que este gesto, que fue un reflejo puro y sincero del amor que siente por él, ha quedado grabado en todos nosotros, y es un recuerdo que jamás olvidaremos. Estas personas sueñan con que la madre de Jungkook hiciera cosas como preparar sopas de alga, una comida tradicional en Corea, para conmemorar el cumpleaños de Taeyong, como lo hizo en su momento para Jimin. Y lo más increíble de todo es que, aunque Jimin no estuviera presente físicamente, la madre de Jungkook se aseguró de que él estuviera presente en espíritu, demostrando lo profundo y significativo que es su vínculo con él.
Es sorprendente cómo estas personas se aferran desesperadamente a la idea de querer tener algo que nunca podrán alcanzar. Esa autenticidad y conexión única que existe entre Jimin y Jungkook. Es algo que no pueden replicar, y por mucho que lo intenten, jamás podrán tener lo que el Jikook tiene. Esa conexión tan especial que va más allá de lo visible. Una conexión que trasciende las palabras y los gestos. Ante su impotencia, estas personas se dedican a juzgar, a tratarlos mal y a atacarlos de manera injusta. Pero por más que lo intenten, nunca podrán alcanzar la autenticidad, la magia y el amor genuino que Jimin y Jungkook comparten. Recordemos cómo, en una ocasión, cuando la madre de Jungkook escuchó la voz de Jimin, sin dudarlo, le dijo, «Jimin, te amo». Esa simple pero poderosa declaración quedó grabada en nuestros corazones, y la sonrisa radiante de Jimin al escuchar esas palabras fue uno de esos momentos inolvidables que nos demuestran lo profundo de su vínculo. No solo fue un gesto hermoso, sino que también fue significativo cuando Jimin, con toda la naturalidad y afecto del mundo, le dijo madre. En Corea, es costumbre llamar madre a las suegras, y que Jimin se refiriera así a la madre de Jungkook es un testimonio claro del amor y respeto que existe entre ellos. Fue un momento que encapsula perfectamente la esencia de su relación, una relación tan auténtica que resulta imposible no admirarla. Definitivamente, el Jikook es el estándar, y su relación, tan genuina y profunda, genera una envidia que se refleja claramente en aquellos que intentan menospreciarla. Es evidente que la conexión entre Jimin y Jungkook es algo único, algo que no puede ser imitado ni forzado. Esa autenticidad que los caracteriza es lo que hace que su relación sea tan especial y, a su vez, tan difícil de aceptar para aquellos que no pueden tener lo mismo. Ver cómo estas personas se consumen en su envidia solo confirma lo fuerte y auténtico que es el vínculo entre Jimin y Jungkook. Por eso, cada sonrisa, cada gesto de afecto y cada palabra que comparten es una celebración de un amor que trasciende las expectativas y desafía los límites de lo que muchos consideran posible. Y es precisamente esa autenticidad lo que seguirá siendo el estandarte que eleva al Jikook por encima de cualquier otra relación, dejando claro que lo que tienen es inigualable. Y no solo anhelan eso, sino que también desean con todas sus fuerzas tener la intimidad y la complicidad que nuestro Jikook comparte tan naturalmente. Es un deseo que nunca podrán satisfacer, porque la conexión entre Jimin y Jungkook es algo único, algo que va más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Nunca hemos visto a ningún otro miembro del grupo realizar acciones como las que ellos dos comparten. Esas pequeñas pero significativas muestras de afecto que solo se ven en una pareja verdaderamente enamorada. Por ejemplo, en el segundo capítulo, fuimos testigos de un momento que dejó claro cómo su vínculo trasciende cualquier límite. Vimos cómo Jungkook, con esa ternura tan suya, fue a buscar a Jimin a su cama. Al no lograr despertarlo de inmediato, decidió acurrucarse en sus piernas, buscando ese contacto que tanto anhela. Es en estos pequeños gestos donde se revela la profundidad de su conexión. Pero lo que vino después nos dejó a todos maravillados. Después de unos minutos, Jungkook, en lugar de insistir en despertarlo, se echó a su lado, revisando su celular con una tranquilidad que solo se tiene al estar junto a la persona que amas. Sin embargo, Jimin, con su encanto juguetón, decidió molestarlo un poco. Colocó sus piernas y sus brazos encima de él, en un intento de mantenerlo cerca, de sentirlo aún más. La reacción de Jungkook fue rápida, casi como si hubieran ensayado este baile de complicidad en cientos de ocasiones. Cambió la situación a su favor, envolviendo a Jimin en sus brazos con la intención de atraparlo en un abrazo que no solo era cariñoso, sino también protector. Por supuesto, Jimin, con esa dulzura traviesa que lo caracteriza, puso resistencia, lo que solo hizo que el momento fuera aún más especial. Lo que Jungkook hizo a continuación fue magnífico, un gesto que dejó a todos sin palabras. Le dio una palmada en las nalgas, un acto que sonó fuerte, pero que estuvo cargado de ese juego íntimo que solo comparten las parejas que se conocen tan bien como ellos. Fue un gesto inesperado, pero que refleja perfectamente la dinámica que tienen, esa mezcla de amor, cariño y diversión que los define como pareja. Después de esa palmada, Jungkook, en un movimiento que parecía calculado, se acurrucó detrás de Jimin, envolviéndolo en un abrazo que decía más que 1000 palabras. La posición en la que quedaron fue simplemente encantadora,
Una imagen que quedó grabada en nuestras mentes y que nos hizo darnos cuenta, una vez más, de que lo que ellos comparten es único. Estos actos de intimidad, esos pequeños gestos que parecen tan simples, son en realidad una muestra profunda del amor que se tienen. Son cosas que solo harías con alguien a quien amas de verdad, y eso es exactamente lo que Jungkook y Jimin tienen, una relación llena de amor y confianza, donde cada pequeño gesto cuenta. El Jikook no deja de sorprendernos y demostrarnos una y otra vez que su amor es real y único. La forma en que se conectan, cómo se entienden sin necesidad de palabras, es algo que solo pueden compartir dos personas que están profundamente enamoradas. Cada vez que los vemos juntos, nos recuerdan que su relación no es algo que se pueda fingir o imitar, porque es auténtica, es genuina. Estos actos de intimidad, que algunos podrían considerar triviales, son en realidad una ventana a la profundidad de su amor. Y cada vez que los presenciamos, no podemos evitar sentirnos conmovidos. Definitivamente, el Jikook es una pareja que continúa demostrando día tras día que su amor es verdadero, y que esa conexión tan especial que comparten es algo que nadie más podrá tener o replicar. Ellos son la prueba viviente de que el amor verdadero existe, y lo hacen de una manera que es imposible no admirar. El día de ayer, la canción Left and Right, interpretada por el talentoso Jungkook, alcanzó un hito impresionante en su trayectoria musical al obtener su mayor día de streaming en Spotify en este año 2024, acumulando más de 672.909 reproducciones en una sola jornada. Este logro refleja el increíble apoyo de los fans y el impacto continuo que Jungkook tiene en la industria musical. Sin embargo, el camino hacia el siguiente gran objetivo, alcanzar el codiciado billón de reproducciones, aún requiere un esfuerzo colectivo. Actualmente, el gap que nos separa de esta meta es de 15 millones de reproducciones. Por ello, es fundamental que todos los admiradores de Jungkook se unan y continúen haciendo stream para cerrar esa brecha. Cada reproducción cuenta en esta emocionante carrera hacia el billón, y con el esfuerzo conjunto, ese objetivo está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Sigamos apoyando y disfrutando de Left and Right en todas las plataformas. La canción Oh de Jimin ha logrado un hito sin precedentes al convertirse en la primera y única canción de 2024 de un solista coreano o de K-pop en alcanzar la impresionante cifra de 300.000 Shazams. Este logro es especialmente notable considerando que Wowich-Oh es un lanzamiento relativamente reciente, habiendo alcanzado esta marca en tan solo 7 días desde su debut. Este récord destaca no solo la popularidad y el talento innegable de Jimin, sino también el poder de su música para resonar con audiencias de todo el mundo, cruzando fronteras y rompiendo barreras culturales. La velocidad con la que Oh ha capturado la atención global es un testimonio del impacto que tiene en los oyentes, quienes se sienten atraídos por la necesidad de descubrir y disfrutar de esta canción icónica. Con cada Shazam, Oh solidifica su lugar como una de las canciones más influyentes y queridas del año, subrayando el estatus de Jimin como un artista de talla mundial. Este logro es solo el comienzo de lo que promete ser un viaje lleno de éxitos y reconocimientos para Jimin en 2024.